Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a esta clase virtual. En esta oportunidad estamos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Hoy nos corresponde continuar con un tema muy importante, como lo es la nutrición en los ecosistemas y la importancia que tienen los animales en este proceso de nutrición en el ecosistema. No sin antes recordar que un ecosistema es un conjunto que está formado por dos elementos. Debemos siempre recordar cuáles son estos dos elementos. Tenemos los elementos vivos y los no vivos, pero el término que realmente debemos de utilizar serían los factores bióticos cuando nos referimos a los vivos y los factores abióticos cuando hacemos referencia a los no vivos. También tenemos que recordar que cuando hablamos de los factores bióticos, es decir, la parte viva del ecosistema, estamos haciendo específicamente referencia a las plantas, a los animales y a los distintos microorganismos. Eso sería la parte viva del ecosistema. Y la no viva, es decir, el factor abiótico, allí nos queremos referir entonces al suelo, al agua, a la temperatura, entre otros. También es importante que recordemos que existen diferentes tipos de ecosistemas, dentro de los cuales destacan el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. El ecosistema acuático se puede dividir en dos ecosistemas, un ecosistema de agua dulce y un ecosistema de agua salada. Mientras que el ecosistema terrestre se puede dividir en varios, entre los que podríamos mencionar el ecosistema desértico, el ecosistema de montaña, el ecosistema de bosque y el ecosistema artificial. Eso simplemente para que recordemos un poco sobre el tema de los ecosistemas. Bien, ahora sí, comencemos a hablar sobre la nutrición en los ecosistemas y la importancia de los animales. Debemos de recordar entonces que los animales son seres vivos y son los que más abundan en nuestro planeta. Existen desde los más pequeños llamados invertebrados hasta los más grandes y evolucionados denominados vertebrados. Los animales y las personas siempre han estado en constante interrelación. El hombre utiliza los animales como fuente de alimentación, medio de transporte y también como guía de personas discapacitadas. Entonces, ya aquí podemos comenzar a observar la importancia que tienen los animales para el hombre, y ahí me están mencionando que lo utilizamos como alimento, como medio de transporte y como guía para las personas discapacitadas que más lo necesitan. Por lo tanto, te voy a pedir en este momento que debes de copiar en tu cuaderno la fecha, bueno, la fecha no porque esto es continuación del tema del día lunes, sencillamente entonces debajo del donde terminaste el día lunes vas a colocar los animales y vas a colocar la definición que te estoy marcando acá. Todo esto tendrás que copiarlo entonces en tu cuaderno con respecto a la definición de lo que son los animales. Bien, pero continuemos entonces. Perdón. Estamos hablando entonces del uso que le da el hombre a los animales. Es importante entonces que lo veamos como los beneficios que le brindan los animales al ser humano. Los beneficios que nos proporcionan los animales son muchos, pero vamos a mencionar los más resaltantes. ¿Cuáles son? Nos brindan alimento, nos brinda transporte, son utilizados en la agricultura, forman parte de la limpieza del ecosistema, nos dan su compañía y también lo utilizamos para el vestido. Entonces son muchos los beneficios que aportan los animales al hombre. Hablemos de cada uno de ellos. Por ejemplo, bien sabemos nosotros que los hombres no podemos producir nuestros propios alimentos. Eso solamente lo pueden hacer las plantas. Por lo tanto,
nosotros necesitamos de otro ser vivo para podernos alimentar. Es por eso que decimos que los animales nos brindan ese alimento. A ver, si usted quiere comer algo, ¿qué va a hacer su mamá o su papá? Va a ir al supermercado, va a comprar la carne, va a comprar el pollo y les preparará entonces su pollito a la olla o bien su pollo rostizado. Pero fíjate que te estás alimentando del pollo y el pollo era un animal. Entonces, ese animal te está proporcionando alimento. Y ese alimento es una fuente de proteína que todas las personas necesitan para su desarrollo. Entonces, es importante que te alimentes adecuadamente. ¿Por qué se dice que los animales también dan beneficios en la agricultura? En muchas zonas de nuestro país aún se utilizan a los animales como medio para arar la tierra de cultivo. Por ejemplo, se utilizan los toros para el arado de la tierra que posteriormente será cosechada. Entonces, claro, hay zonas donde ya utilizan maquinaria para hacer este arado, pero en los pueblos que todavía conservan sus tradiciones, eh, lo hacen todavía de la manera tradicional utilizando toros para arar la tierra. Los animales también nos permiten transporte, porque en muchos lugares del país donde no hay carreteras, se utilizan ciertos animales para el transporte de carga y la carga. Entre ellos podemos mencionar el burro y el caballo. Son utilizados para el transporte de carga y para el transporte de personas. Hay sitios de nuestro país que realmente no cuentan con carretera. Es evidente que por allí no puede pasar ningún automóvil. Por lo tanto, si no tienes carretera y no hay automóvil, ¿qué vas a utilizar como medio de transporte? Debes de utilizar a los animales como medio de transporte. Y ciertamente es así. Hay zonas del Perú donde todavía se utiliza el caballo y el burro como medio de transporte. También me dice que sirve de compañía. Las mascotas de la casa brindan compañía a muchas personas. Quizás muchos de ustedes niños ya tengan una mascota, quizás tienen un perrito, quizás tienen un gatito, que les sirve de compañía y mascota en la casa. Por eso entonces los animales nos brindan compañía. Y también nos brindan vestido, porque hay algunos animales, en especial los auquénidos, proporcionan una lana que es bien cotizada a nivel mundial. Con este material se elaboran chompas, gorras, ponchos, mantas, entre otros. Entonces, fíjense todos los beneficios que brindan los animales a los seres humanos. ¿Qué vamos a copiar de acá? Ojo con lo que voy a marcar. Solamente debes de copiar, vas a copiar el título, los beneficios de los animales. Vamos a copiar solo estas dos líneas, ¿sí? Las imágenes no las voy a copiar, voy a bajar, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a copiar lo que tenemos acá abajo. ¿Cuáles son los beneficios? Alimento, agricultura, transporte, limpieza del ecosistema, compañía y vestido. Esto sí lo debo de copiar en el cuaderno entonces. Todo esto sí lo debo de copiar en el cuaderno. Los dibujos, ya he dicho, no los tengo que copiar. Repito nuevamente, los dibujos no los tengo que copiar. Por favor, presten atención para no tener que estar repitiendo todo el tiempo lo mismo. Bien, hemos hablado entonces sobre los beneficios que nos brindan los animales. Ahora vamos a hablar sobre qué importancia tienen los animales en el ecosistema. Los animales, cuando dejan sus deposiciones o mueren, proporcionan nutrientes al suelo. Lo expliqué al principio cuando recordábamos un poco el tema de la cadena alimenticia. Yo les decía que
Aquí juegan un papel muy importante los descomponedores. ¿Por qué? Porque los descomponedores van a descomponer el cuerpo del animal ya muerto. Y gracias a que ellos entran en acción, esos nutrientes que se extraen de los cuerpos muertos van a ser absorbidos por la tierra. La tierra entonces es la que va a aprovechar los nutrientes de los cuerpos en descomposición. Esos mismos nutrientes se van a convertir en sales minerales que posteriormente serán utilizadas por las plantas. Entonces, esa es una gran importancia que tienen los animales en el ecosistema, ya que esto permite que al depositarse las semillas crezcan nuevas plantas. ¿Por qué? Porque el animal muerto ha aportado nutrientes a esa tierra. A lo que tú coloques semillas en la tierra que ya ha absorbido estos nutrientes, pues lógicamente que allí las plantas van a crecer nuevamente. Así, la cadena alimenticia se mantiene en equilibrio y cada consumidor depende de la estabilidad del nivel anterior. Solo existe la cantidad de animales que el ecosistema es capaz de sostener. Fíjense, es imposible que solamente tengamos sobre la Tierra animales carnívoros, porque si todos son carnívoros, o sea, se van a comer todos entre todos. ¿Y qué animal va a quedar? No quedará ningún animal. Por eso es que tiene que haber un equilibrio entre el herbívoro, el carnívoro, los descomponedores. Tiene que existir un equilibrio para que la cadena alimenticia funcione correctamente. De acá debemos de copiar entonces el título y copiamos esto que tenemos acá. Solamente copiaríamos esa partecita de allí. Cuando me dice qué beneficios obtenemos de los animales, esta parte no lo vamos a copiar. Sin embargo, voy a hacer referencia a ello porque me dice los primeros hombres eran recolectores de productos vegetales, cazadores de animales y pescadores. Es decir, dependían 100% de la naturaleza. Pero esto de acá no tenemos por qué copiarlo. Ok, vamos a hablar de esta parte que sí es sumamente importante. Me dice los animales y el equilibrio ecológico. Esto es muy importante que lo hablemos. Porque acá me van a dar un ejemplo para poder entender por qué debe de existir un equilibrio ecológico. Me dice, la presencia de los lobos en la naturaleza es clave para el ecosistema, debido a que estos regulan la cantidad de especies herbívoras de los bosques. Pensemos por un momento que no existieran los lobos. Y entonces los lobos no se comerían ni a los ciervos, ni a los jabalíes, ni a los conejos, que son animales herbívoros. Si no tenemos los lobos y solamente tenemos animales herbívoros, los herbívoros se comerían todas las plantas que existen sobre el planeta y nos dejarían sin plantas. ¿Y saben qué va a suceder si no tenemos plantas? No tendríamos oxígeno para vivir. Es por eso que es importante el equilibrio entre los animales. Tiene que existir el lobo para que pueda comer de otro animal que se come las plantas, para que así no se coman todas las plantas que existen en el planeta. Las presas de estos carnívoros se movilizan de un lugar a otro para refugiarse, lo que ocasiona que consuman toda la vegetación de una zona. Así, estas zonas pueden recuperar la vegetación perdida. Claro, cuando hay un grupo de herbívoros que ya ha comido toda la vegetación de una zona, ellos se van a trasladar a otra zona, permitiendo que la zona que ellos consumieron vuelva a crecer vegetación. Si ellos no se trasladan a otro lugar, no van a tener entonces plantas que comer. Por eso tienen que trasladarse
los herbívoros a otros lugares para poder conseguir alimento. Ahora fíjense, de no existir los lobos, los herbívoros podrían consumir toda la vegetación disponible. La mayor presencia de herbívoros afecta a otras especies porque se reduce la cantidad de alimentos disponibles, provocando la migración de algunas y la muerte de otras. De este modo, toda la cadena trófica se ve afectada. Por eso lo decía desde un principio, niños. Tiene que existir un equilibrio entre la cantidad de animales que existe en el planeta. No podemos tener muchos herbívoros porque se comerían todas las plantas. No podemos tener muchos carnívoros porque se van a comer a todos los herbívoros. Entonces tiene que existir un equilibrio entre los productores y los consumidores dentro de la cadena alimenticia o lo que se conoce como la cadena trófica. Ese equilibrio es sumamente importante para la vida humana. ¿Qué debemos de copiar entonces de acá? Lo voy a marcar. Copiamos los animales y el equilibrio ecológico. Todo esto lo debemos de copiar. Ojo que no estoy enviando a hacer ninguna imagen. Solamente estamos trabajando con contenido teórico nada más. Bien, entonces ya me voy a la última parte del tema, donde vamos a hablar sobre los beneficios que nos brindan los animales en nuestra actividad diaria. Con este punto vamos a terminar el tema por el día de hoy. Dice, algunos animales sirven como medio de transporte y carga en el campo. Ya lo vimos anteriormente cuando veíamos los beneficios que le brindan los animales al ser humano. Sabemos que hay zonas del país donde todavía se utilizan los toros para el arado y también sabemos que hay zonas del país donde no tenemos carreteras, donde se utiliza el burro para la carga pesada y los caballos para el transporte de las personas. Es por eso entonces que el hombre utiliza los bueyes para cultivar la tierra. Son una ayuda muy importante para el agricultor. Aquel agricultor que no tiene maquinaria para poder arar su tierra, pues evidentemente que va a utilizar los toros para hacerlo. Con la crianza de ganado y aves, el hombre obtiene carne, huevos, leche, entre otros, que son su principal fuente de alimentación. Entonces los animales proporcionan además lana y cuero, con los cuales se confeccionan ropa, calzado, abrigo, entre otros. Ya lo habíamos visto también anteriormente cómo el hombre se alimenta de los animales. Entonces el animal le brinda al hombre alimentación, pero no solamente le brinda alimentación. Fíjense que no solamente el hombre utiliza el animal para la agricultura, es decir, para el arado de la tierra, no solo lo utiliza para el transporte, como vimos en la imagen del burro que transportaba una carga pesada, no solamente lo utilizamos para consumirlos, sino que también tenemos mascotas, también nos brindan lana para la confección de ropa, el cuero para la confección de calzados, entre otros. Muchos animales han sido domesticados y no es necesario cazarlos o buscarlos en la naturaleza. Para eso se inventó la ganadería. Bien, chicos, debemos entonces de copiar de acá. Aquí está dividido en dos partes. Primero copiamos esta partecita de acá arriba, donde me hablan sobre los beneficios que nos brindan los animales en nuestras actividades diarias. Ya sabemos entonces que se utilizan para transporte, para carga, pero también son utilizados para la ganadería, es decir, para la alimentación de los seres humanos. Pero también nos está brindando lana para la confección de ropa, cuero para la confección de calzado, y algunos animales son domesticados y nos sirven entonces como compañía. Entonces, esto que tenemos acá también lo debemos de copiar.
Fíjense, chicos, que en esta oportunidad simplemente estamos copiando solo la parte teórica. El tema no ha terminado el día de hoy. El tema lo estaremos terminando el día lunes. Todavía nos falta tocar algunos puntos. El tiempo, lamentándolo mucho, no nos alcanzó. Pero bueno, hasta acá vamos a grabar por el momento. En la siguiente oportunidad terminaremos con la clase.